Bien jóvenes. eh, Hoy en día, pues, existen condiciones en la cual vivimos, donde nuestro país forma parte del mundo globalizado, ¿no? Eh, si bien es cierto, las fronteras de los estados existen, las operaciones comerciales realizadas, tanto por personas naturales como por empresas, procuran, en este caso, transparentarlas, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de nuevos mercados. Es en ese sentido, jóvenes, que ya no resulta difícil pensar que la remuneración de una persona o los ingresos que le corresponden a una persona jurídica domiciliada en el Perú exclusivamente sean por la generación de rentas de fuente peruana únicamente. O sea, las actividades realizadas en nuestro país, ¿no? Que puedan ser comerciales, extractivas, industriales, entre otros, resultan ser ingresos generados, o sea, ingresos de fuente peruana, ¿no? Eh, por ejemplo, la movilidad de las personas, al igual que de los capitales, incentiva en cierto modo la generación de ingresos a través de diversas fuentes, ¿no? Sean estos de fuente peruana como de fuente extranjera. En ese contexto, apreciamos que la mayor cantidad de estados hoy en día procura, al momento de dictar las reglas de afectación tributaria para determinar el ámbito jurisdiccional del impuesto a la renta, considera diversos criterios como el domicilio o la residencia de las partes, ¿no? También emplean el criterio de ubicación de la fuente generadora de ingresos entre los más recurrentes, ¿no? Es justamente en ese punto que las empresas domiciliadas en el Perú, al momento de determinar el impuesto a la renta que les corresponde pagar, deben incorporar las ganancias obtenidas en el territorio nacional, como aquellas rentas generadas en el exterior. Ello debido a su condición de domiciliadas, ¿no? Por lo que se debe tributar por la renta de fuente mundial. Sin embargo, debemos indicar que las rentas generadas en el exterior en muchos casos se encuentran sujetas a una retención del impuesto a la renta por la percepción de ingresos en el territorio extranjero, el cual pues implicará en cierto modo, un menoscabo en la capacidad económica del generador de los ingresos, sobre todo porque la utilidad obtenida en el exterior también debe tributar en el Perú, al tener la condición de domiciliada. Sobre este, sobre este tema que les he mencionado, podemos indicar que en el Perú existen reglas aplicables para el reconocimiento del pago del impuesto a la renta cancelado en el exterior, ¿no? A través de la figura denominada tasa media, ¿no? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es en ese contexto, jóvenes, que apreciamos que los estados vienen ideando o ya han ideado una figura que permite reconocer el impuesto a la renta pagado en el exterior como crédito en el país, donde el contribuyente tiene su condición o residencia, ¿no? Permitiendo de este modo aplacar en parte el efecto impositivo. La misma figura se puede presentar en el caso de la generación de rentas de personas naturales por temas de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a analizar cuáles son el contexto normativo en lo que viene a ser eh, la aplicación de la tasa media en el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que indica el impuesto a la renta?
al revisar el texto del artículo 88 de la Ley de Impuesto a la Renta, apreciaremos que allí se presentan una serie de supuestos por el que los contribuyentes efectuarán una deducción a su renta o a la renta que le corresponde cancelar al fisco. Conforme el literal E del artículo 88, observamos que allí se indica de forma clara la deducción, los impuestos a la renta abonados en el exterior por la renta de fuente extranjera grabadas por esta ley, ¿no? Siempre que no excedan del importe que resulta de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el impuesto efectivo pagado en el exterior. Vamos a ver la ley del impuesto a la renta. A ver, jóvenes. ¿Pueden ver el impuesto a la renta, jóvenes? El texto de la ley de impuesto a la renta, ¿pueden verlo? ¿Me confirman? Sí, profesor, así lo vemos. Ya, muchas gracias. Este es el artículo 88, ¿ya? Se señala que los contribuyentes obligados o no a presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 79 deducen de su impuesto los siguientes conceptos, ¿no? Eh, el literal que he señalado es el literal E, ¿no? Vamos al literal E, ya está. Dice, los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de fuente extranjera grabadas por esta ley, siempre que no excedan del importe que resulte de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el impuesto efectivamente pagado en el exterior. El importe que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable no podrá compensarse en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna. Ojo, hay que tener presente este párrafo, este último párrafo, o la parte infine del primer párrafo, en este caso, de este primer párrafo del literal E. ¿Ya? A ver un ratito. Un ratito, Juan. Gallardo, buenas noches. A ver, jóvenes. Entonces, en el segundo párrafo de este literal E, dice, lo previsto en este inciso no se aplica a los impuestos abonados por la distribución de dividendos o utilidades cuando a estos resulte aplicar el impuesto por el inciso. Acá hay que tener en cuenta, jóvenes, que este articulado en lo que respecta al artículo 88 hace referencia a los contribuyentes obligados a no o no a presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 79. Establece también las deducciones de su impuesto, los conceptos siguientes, ¿no? A ver, razón por la cual, si tomamos si vemos lo que dice este primer párrafo,
Hace referencia, pues, jóvenes, en el extremo de que si el importe que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá compensarse en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna. Significa esto de que para que tenga, o sea, para que pueda ser deducido el impuesto resultante, necesariamente tenemos que hacer uso en el ejercicio gravable, ¿no? En el ejercicio gravable correspondiente. Si, por ejemplo, nos tocase realizar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, en lo que respecta a renta empresarial o en lo que respecta a las rentas personales, ¿no? Derivadas de renta de trabajo, en este caso, eh, si esto eh, ha motivado, por ejemplo, que yo tenga ingresos en el extranjero, eh, derivada de renta de fuente extranjera, en este caso lo que tendría que hacer es hacer uso de esa, de esa retención que se me hizo, pero no en su totalidad, sino para ello debemos utilizar la tasa media, ¿no? La tasa media implica hacer uso de una fórmula. Entonces lo que vamos a aplicar, porque eso hoy en día nuestro país se encuentra formando parte del mundo globalizado, donde muchos peruanos realizan, teniendo la condición de domiciliado, realizan actividades de oficio, profesión fuera de nuestro país, motivando ello de que obtengan rentas de fuente extranjera. Razón por la cual, en muchos de los casos, en determinados países se aplica una tasa, ¿no? Se le retiene determinada cifra o determinada cantidad de dinero, pero que sin embargo nos preguntamos si esa retención en su totalidad podría deducir para efectos del impuesto a la renta en lo que me correspondería declarar aquí en el Perú. La respuesta es no, no le correspondería hacer uso de la totalidad. Dependerá mucho de la aplicación de la tasa media, ¿no? O el porcentaje de la tasa media que obtengamos para poder aplicar. Entonces, porque en muchos de los casos van a salir cifras diferentes o resultados diferentes, pero que se hará uso del monto menor, ¿no? Es por esa razón que estoy o estamos tratando este tema porque es de vital importancia. Muchas personas hoy en día realizan actividades, ¿no? Eh, fuera de nuestro país, ¿no? Teniendo la condición de domiciliados y en la cual se encuentran obligados a presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Razón por la cual considero que esto resulta necesario. Hay que tomar en cuenta también, jóvenes, que eh, en lo que se refiere al texto del segundo párrafo del literal E del artículo 88 de la Ley Impuesto a la Renta, precisa que lo previsto en este inciso no se aplica a los impuestos abonados por la distribución de dividendos o utilidades cuando a estos resulte aplicable lo dispuesto en el inciso F, ¿no? Es interesante revisar, jóvenes, la opinión de Peña Castillo, quien precisa sobre el tema que, siguiendo la tendencia mayoritaria, la ley del impuesto a la renta peruana opera bajo el método del crédito ordinario, establecido en el literal E del artículo 88 de la ley impuesto a la renta. O sea, ese cálculo. Apague su audio, jóvenes. Bien, como les estaba mencionando, este contexto establecido en el literal E del artículo 88 opera bajo el método del crédito ordinario, ¿no? Entonces es necesario hacer uso de la aplicación correcta de la tasa media. El no hacerlo implicará, pues, de que la SUNAT, a través de una fiscalización, determine, pues, una deducción de un impuesto que se te realizó o que se le realizó a la persona en determinado país y que se empleó en su totalidad, ¿no? Entonces, eso podría motivar el reparo, ¿no? El reparo
de la declaración del impuesto deducido y motivar a que sea sujeta a una sanción, ¿no? Una sanción, en este caso, pecuniaria, ¿no? Sobre este contexto también nos remontamos a lo que dice el reglamento en su artículo 52. ¿Qué es lo que indica el artículo 52 del reglamento de la ley impuesto a la renta? Eh, Específicamente, literal del artículo 52 del reglamento del impuesto a la renta señala que para efecto de lo dispuesto en el inciso, a ver, en el inciso B del artículo 88 de la ley impuesto a la renta, por tasa media se entenderá el porcentaje que resulte de relacionar el impuesto determinado con la renta neta del trabajo más la renta de fuente extranjera, o con la renta neta de tercera categoría más la renta neta de fuente extranjera, según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 29A, sin tener en cuenta la deducción que autoriza el artículo 46 de la misma. De existir pérdida de ejercicios anteriores, estas no se restarán de la renta neta. Otra concordancia también, jóvenes, lo encontramos en el texto del artículo 58 del reglamento de la ley impuesto a la renta, cuando considera las reglas aplicables al crédito por impuesto a la renta abonado en el exterior. De dicho artículo se indica que para efectos de crédito por impuesto a la renta abonado en el exterior, a que se refiere el inciso E del artículo 88 de la ley impuesto a la renta, se debe tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El crédito se concederá por todo el impuesto abonado en el exterior que incida sobre las rentas consideradas como gravadas por la ley. Los impuestos pagados en el extranjero, cualquiera fuese su denominación, deben reunir las características propias de la imposición a la renta, ¿no? Y el crédito solo procederá cuando se acredite el pago del impuesto a la renta en el extranjero con documentos fehacientes, ¿no? Hay que dejar en claro que no será deducible el impuesto a la renta abonado en el exterior que grave los dividendos y otra forma de distribución de utilidades en la parte que estos correspondan a rentas que hubieran sido atribuidas a contribuyentes domiciliados en el país en aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional, ¿no? Considero que esto es la parte, vamos a decir, la parte explicativa en lo que corresponde a la tasa media para su aplicación en el impuesto a la renta. ¿Ya? Vamos a desarrollar un caso, jóvenes, un caso práctico para que puedan ustedes tener mayor o apreciar mejor en qué casos se aplica este artículo 88 de la ley impuesto a la renta en su literal E y adicionalmente el artículo 52 del reglamento de la ley impuesto a la renta. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, jóvenes, en relación a este punto que les ha hecho mención, comentario, pregunta. De repente ustedes llevaron impuesto a la renta, ¿no? De repente en el momento de elaborar la aplicación de la renta de trabajo o de las rentas empresariales, y ya aplicaron de repente tasa media o no lo han aplicado, no sé. Pero considero que es muy importante conocer en lo que corresponde a la aplicación de la tasa media, ya que hoy en día eh, el Perú forma parte de un mundo globalizado, razón por la cual muchos profesionales realizan actividades teniendo la condición de domiciliados fuera del país, y lo cual motiva pues, que esos ingresos percibidos sean considerados como renta de fuente extranjera, ¿no? Si tienen alguna pregunta, jóvenes, comentarios sobre el particular. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo prácticamente primera vez que escucho sobre este tema y bueno, estoy apreciando el texto único de la ley del impuesto a la renta, es un artículo bastante amplio, así que creo que con el ejemplo que usted ponga o los ejemplos vamos a entenderlo mejor, ¿no?
Gracias. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Pregunta? Bien. Entiéndase que esta tasa media de la aplicación en cuanto al impuesto a la renta se aplica para renta empresarial y se puede aplicar también para rentas de trabajo. Ojo, si bien es cierto, su fórmula variará, pero en esos dos aspectos, ¿no? O en estas dos actividades que pueden ser rentas empresariales o rentas de trabajo, se aplicará la tasa media. Muy bien. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Pregunta? Ninguno, ¿no? Bien, vamos al caso práctico. Vamos a hacer dos casos prácticos, ¿ya? Uno como persona natural y otro como personería jurídica, ¿ya? Eh, ¿Pueden ver el Excel, jóvenes? Se ve, profesor. Ya está, muchas gracias. Ustedes van a ver eh, en algunos conceptos o en algunos casos prácticos de repente esta palabra, ¿no? Ya. Esto es renta de fuente peruana. Y esta es renta de fuente extranjera. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer un caso práctico. El señor Jaime Vázquez es ingeniero ambiental peruano, especializado en medio ambiente. Trabaja en
Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Esta renta también se aplica para ciudadanos extranjeros o no domiciliados que perciben renta de quinta, no? Sí, ojo, el ciudadano extranjero puede obtener la renta, perdón, puede tener la condición de domiciliada en el Perú. Por ejemplo, tiene un contrato de, vamos a decir aquí, viene a Perú para hacer un determinado proyecto, de repente le gusta Perú y para tener la condición de domiciliada en el Perú tiene que tener 183 días en el ejercicio de forma continua o de forma alterna. Por lo tanto, si ya este ciudadano extranjero obtiene la condición de domiciliado, tendría que tributar como tal en el Perú. Pero adicionalmente, este ciudadano, teniendo la condición de domiciliado, ¿podría prestar sus servicios profesionales, por ejemplo, a otros países? Sí. Entonces, en ese caso, también estaría, vamos a decir, obligado a presentar su declaración jurada considerando la renta de fuente peruana, adicionalmente la renta de fuente extranjera. O caso viceversa, ¿no? El ciudadano peruano que, vamos a decir así, que genera renta de quinta o de cuarta y adicionalmente genera renta de fuente extranjera. En este caso, podría, por ejemplo, los contadores pueden hacer auditorías en el extranjero, los abogados pueden hacer defensas, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, están en la obligación de hacer uso de esta tasa media para efectos de deducir la retención efectuada en el extranjero, porque dentro de las políticas de cada país, ellos emplean también la retención del pago al prestador de servicio. En este caso, si hay una retención de por medio, la pregunta es, profesor, ¿utilizaré esa totalidad de retención efectuada en el extranjero, lo utilizaré para deducir el pago del impuesto a la renta en el Perú? La respuesta es no. ¿Qué debe hacer? En este caso debe utilizar ¿qué cosa? La tasa media. Ya, es por eso que estamos viendo este caso. Muy bien.
Oh, ya, muy bien, joven. Este es el caso, el caso. A ver, el señor Jaime Vázquez es ingeniero ambiental peruano, eh, especializado en medio ambiente, trabaja en una empresa que protege el medio ambiente con sede en la ciudad de Cajamarca, presta sus servicios como supervisor del área de protección ambiental, estando en planilla y percibiendo renta de quinta categoría. Para el año 2024, la renta neta de quinta categoría eh, ha sido de 285.000 soles. Adicionalmente, percibió ingresos por cuarta categoría a distintas empresas en el Perú, al igual que el dictado de conferencias en instituciones públicas y privadas, obtiene una renta neta de 72.000 soles. También generó ingresos considerados como renta de fuente extranjera por el dictado de una conferencia sobre utilización de perfiles de acero en la construcción de edificios, conforme el siguiente detalle. Conferencia en la ciudad de Rabat. A ver, espera un ratito. Marruecos, el 12 de abril del 2024, percibiendo la suma de $6.300 y le efectuaron una retención del 22%, que equivale a 1.386 dólares. El tipo de cambio para esa fecha era de 3.701 la compra y la venta 3.708. Cabe indicar que al tratarse de una creencia por parte del contribuyente que generó la renta, se debe aplicar el tipo de cambio compra, por lo que la suma total de 6.300 multiplicado por 3.701 se obtiene como resultado final la suma de 23.316.30 como renta de fuente extranjera, ¿no? El impuesto pagado en el exterior es de 1.386 dólares, por lo que el tipo de cambio de la fecha que se realizó dicho pago, la conversión sería de 5.129.59. El total de ingresos del señor Jaime Vázquez se encuentra conformado por la renta de fuente peruana, que incluye 285.000 por renta de quinta categoría y 72.000 soles por renta de cuarta categoría, ¿no? A ver. Además de 23.316.30 por renta de fuente extranjera generada en la ciudad de Marruecos, ¿no? Así es. ¿Hay alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Comentario? No, no, Sí, ya, muy no, bien. no. Vamos acá. Solución. A ver.
Ya. Eh, la tasa media sería, tratándose de rentas de trabajo, sería el impuesto calculado sobre la renta net de trabajo, más la renta de fuente extranjera, más las 7 UIT, 7 unidades impositivas tributarias, y también, de ser el caso, si tiene, por ejemplo, el beneficio de los gastos permitidos, ¿no? De hasta 3 UIT también se podría incluir, ¿no? ¿Ya? Pero en el dato, es la fórmula, ¿no? Pero en el dato yo no he considerado ni un gasto, pero sí se puede dar un gasto que sea que te beneficie con la deducción, ¿no? Eso es, las 3 UIT, ¿ya? Ya, ese es en cuanto a, este es en cuanto a las rentas a la renta de trabajo, ¿ya? Eh, lo voy a poner acá. Ya, ya. A ver, jóvenes, eh, para nosotros poder hacer o poder calcular eh, el el impuesto calculado, necesariamente tenemos que hacer uso de nuestra regla señalada en nuestro ordenamiento tributario. Para ello vamos a hacer uso de de esta leyenda, ¿no? Que dice hasta 5 UITs, ¿no? Se aplica la tasa de ¿cuánto? Del 8%, ¿no es cierto? Así dice la norma, ¿no? De 5 UITs Ah, hasta, 20 acá. 14%, creo. 20 sí, UIT. 14%, ¿sí? Sí. ¿Ya? Luego de 20 20 UIT UITs hasta hasta 35 UIT, ¿sí? 20 acá, ¿no? Sí, 20 UIT hasta 35 UIT, 17%. Ah, 17. Sí. 7. Luego de 35 UITs hasta 45 UITs, 20%. Y de 45 UITs a más, aplicas el 30%. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto tenemos para poder calcular
la tasa media necesariamente tenemos que tomar en cuenta los ingresos percibidos, en este caso por Jaime Vázquez, en lo que respecta a la renta quinta, renta cuarta y la renta de fuente extranjera, ¿no? En este caso tenemos, a ver, vamos acá. Tenemos renta de fuente peruana. No. Rentas de quinta categoría. Renta de quinta, tenemos 285.000 soles, ¿sí? Tenemos renta de cuarta, tenemos 72.000 soles. Y tenemos renta de fuente extranjera, 23.316.30. ¿Sí? Muy bien. Ya. ¿Cuánto sería en total? A ver, vamos acá. Ya. 380.316.30. Entonces, si yo multiplico 5 UITs por 5.150, ¿cuánto sería? 25.750, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me ayuda? 5 UITs por 5 UITs por 1.150. 5.150, Sale ¿cuánto? 25.750. Ya, muy Ah, bien. está bien. Ya. Ahora, el impuesto sería 25.750 por 8%. 2.060. 1.060. Ahora, tenemos de 5 UIT hasta 20 UITs. O sea, tenemos 15 UITs. 15 por 5.150, ¿cuánto sería? ¿Cómo? 15 por... 15, pues, la diferencia la de 20 diferencia. menos 5, 15. 15 ya. 15 15 UIT UITs por por 5.150. 5.150. Sale 77.250. Ya está, muy bien, 77.250. muy bien. O sea, sería de 25.000. Ya le pongo acá 70 ¿cuánto me dijiste? 77.250. Ya está, 77.250. Ya. A esos 77.000 le voy a aplicar, a ver un ratito, le aplico el 14%, ¿sí? Sí. Ya, 14%. Muy bien. Luego tenemos de 20 UIT hasta 35 UIT, también tenemos 15 UIT de diferencia. Ajá. 15 por 5.150, ¿cuánto sería? Igual, ¿no? 77.250. Igual. ¿Ya? Sí, igual. Ah, Pero a esto le aplicamos 77.250 por 17%. Ahí está. ajá, 13.132.50. claro. Muy bien. Ahora tenemos acá, son 100. Ya. Tenemos de 35 UIT a 45 UIT, la diferencia son 10 UITs. 10 por 5.150, ¿cuánto sería? 10 50 y... ¿Cuánto? por 5.150 serían 51.500. Eh, 51.500. ya, 51.500 por 20%, Sí. 10.300. ¿Ya? Ahora vamos acá. A ver un ratito. Ya. ¿Cuánto nos falta? Tenemos 231.750. Tenemos hasta ahora.
25.000, 77.000, otros 77.000, 51.500. Pero ¿cuánto sería nuestra diferencia, no? 380.000 menos 231.000, sería 148.000. En este caso vendría a ser 148.566.30, ¿no es cierto? En este caso, los 148.000, ¿qué tasa le aplicaríamos? Ojo, dice de 45 UITs más, se aplica el 30%. Cuando dice Ya, de 45 UIT a más, ahí cómo se calcula la cantidad de UIT, porque no especifica. no, o sea, la norma, o sea, aquí lo que tendrías que hacer es tomar en cuenta 45 IT más, o sea, 45 ITs Allá, por ya por 5.150. 5.150. De ahí para arriba aplicas el 30%. Sale 231.750. Eso es, ¿ya? Ya. Sí. Pero, pero aquí hay que tener en cuenta, el monto que nosotros estamos, que va a ser aplicable a la tasa correspondiente es menor a las 45 IT. La Ya, o sea, pregunta, porque son 380. No. ¿Cómo no lo entendía? estos 148.000 Ya, viene a ser el resultado de la ya. aplicación de la sumatoria de todos los montos topes, que vienen a ser, por ejemplo, acá 5 ITs, hasta 20 ITs, 35 ITs, 45 ITs, pero sobre el exceso de las 45 IT, Ujú. sobre el exceso, aplicas el 30%. O sea, de 148.000 le vamos a aplicar, ¿qué cosa? El 30%. Ahí está. ¿Cuánto sale? 44.569.89. Ese es el importe que sale. Entonces, si sumamos nosotros, a ver, si sumamos nosotros, esto sería ¿qué cosa? El impuesto. ¿Qué impuesto sería, jóvenes? El impuesto calculado. Calculado. Ya está. Muy bien. ¿Ya? Ese es el impuesto calculado. Claro, Entonces, y a eso se le descuenta la pérdida, ¿no? si hubiese pérdida, sí, claro. Cuando usted considera, por ejemplo, la renta de fuente peruana, renta de fuente extranjera, ¿no? Considera, tiene un impuesto resultante, ¿no? A pesar, en la última Y de luego, 45, no digo, en sí, la última de 45 UIT a más solo puso la diferencia, o sea, el saldo que falta para llegar a los eso es, 380.316.30. eso es, sí, El saldo que falta. muy bien, sí. Ahora, como les estaba mencionando, del impuesto resultante, el impuesto resultante, ¿qué se deduce? Los pagos a cuenta, las deducciones las retenciones que se te hizo, las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿entiendes? Las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, te va a salir la renta neta, ¿no? Luego de ahí, usted aplica la tasa correspondiente para efectos de impuesto a la renta, que es el 29.5%, y sobre ese importe ya hace las deducciones que yo le mencioné, pues, los pagos a cuenta, las pérdidas anteriores, en el caso. Así es. Muy bien, vamos acá. Entonces, aquí tenemos, vamos a reemplazar los datos, ¿ya? Impuesto resultante sería en este caso, vamos a ponerle acá. Eh, Aquí sería 80.877.39. Doctor, una consulta, disculpe, Sí, me perdí. En la renta de cuarta y quinta no consideraron las deducciones, ¿no? ¿O eso es el no, no, importe neto? no.
Este es el importe total. No consideramos, en la determinación del crédito, cuando aplicamos el porcentaje, ahí vamos a establecer la diferencia entre el impuesto deducido, o sea, la retención que se te hizo frente a al resultado que vamos a aplicar de esta tasa media. Recién en Oye, ese momento. entonces, para el Sí, impuesto calculado no considera ninguna deducción. no, para nada. Ahí no. Ah, ok. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Los montos que puso ahí, por ejemplo, 200, no lo voy a 285.000, 72.000, 23.000, o sea, es el Ah, estos sueldo son neto los que han ganado en el ingresos. año, los sueldos netos del año Eh, por quinta, cuarta y eso, eso es. renta de fuente extranjera, pues, ¿no? Lo que hizo Sí, las sí, sí. conferencias, las conferencias. El Sí, sueldo bruto sería en todo caso, ¿no, profesor? Sí, ajá. sí, Entonces, claro. ya, ahí está. Ya está. Muy bien. Entonces tenemos acá renta neta de trabajo. Eh, sería en este caso, eh, 285.000, no, no, eso no es la, no, no, los no, 285.000 más los 72.000. ¿Cuánto sería? ya, ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver, ¿me ayudan? 5.000 O sea, más. estas dos son rentas netas de trabajo acá en Perú. O sea, a ver, un ratito, vamos a ponerle color. 357. Ah, ya, esos Ya dos. está. Ya. ¿Cuánto? 300. 357.000. Eso es. 357.000. Ya está. Muy bien. Más. Ah, ya, más 23.316.3. Eso es. 23.316.3. Ah, A ver. Es. está bien. Vamos a desagregar a lo mejor para que se den cuenta ustedes. Ya. 285.000 más, Ah, ya. 72. más 72.000 más la renta de fuente extranjera, veintitrés mil 23.316. trescientos dieciséis punto. Pues No. acá los decimales valen o eso y es irrelevante. ¿Perdón? ¿Los decimales valen acá o eso ya es irrelevante ya? Porque cuando se pagan impuestos, no, los decimales ya no incluyen ya. Sí, con todo Los de- tenemos que calcular, con con todo. todo. Sí, Ah, ya. ya. Luego tenemos 23.316.30 más los, las 7 UIT. ¿Cuántas son las 7 UIT? 23, 36.000, ¿cuánto? 50. 7 por Y 5. si hubiese gasto deducible, o sea, Las de 7 lo permitido, UIT son 36.050. ya. Ajá, ya. Y si hubiese los gastos permisibles, ¿no? Pero como no hay, le ponemos cero. Ya está. Ahí está. Sumamos. ¿Cuánto da? Súmela. A ver, 80.000. A ver. Ya. ¿Y acá sería cuánto, jóvenes? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sale? Mm, Ya, sería ahorita. 380.316 más 416. A ver, así debe salir. 416.366.3. Eso es. 416.366. 416.366.30. ¿Ya? Sí, Muy punto bien. 3. Ahí. Ahora no nos olvidemos que esto es por 100. Ajá. Por 100. Tenemos acá entonces, hacemos la operación. ¿Y cuánto nos va a salir? A ver, jóvenes.
80.777.39 dividido entre 9%. 4. 16. ¿9%? 19%. 19%. Por 100. Ya. 19.42%. ¿Ya? 19.42. Esa es la tasa media. Muy bien. Esa es la ya. La determinación del... Ya. ¿Cuánto pagamos en el exterior, jóvenes? A ver. En el exterior se pagó 5.129.59, ¿no? 5.129.59. Muy bien. B es el límite máximo que viene a ser, en este caso, la renta de fuente extranjera por la tasa media. Entonces aquí hacemos la fórmula. 23.316.30 por 19.42%. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿cuánto sale, jóvenes? Ah, 23.316.30 por 19.42%. 23.316.30 sale por 19. 4.528. 4.528.02. 528.2. Punto 02. Ajá. Ya está. Muy bien. 02. 528. Ya, muy bien. Entonces aquí consideraríamos el crédito a deducir, es el monto menor entre Pues, A, disculpe, esos 23.316 puntos, ¿este dato de dónde lo sacó? los No 23.000. Sí, Los 23.300. 23.000 es ¿Cuál? ese es el ingreso que cobró Ah, ya, multiplicando los $6.300 por el tipo de cambio. Pues, eso es, ya. ¿ya? Entonces aquí sería en este caso 4.528. Ese es el monto que debe de hacerse uso para efectos de deducir el impuesto resultante, ¿no? O el impuesto a pagar, ¿no? Como ya les mencioné, no se trata de hacer uso del monto retenido en el extranjero. Lo que ustedes tienen que aplicar para poder hallar, en este caso, tendrían que aplicar la tasa media. Muchas personas en el ámbito o en la elaboración de su declaración jurada anual del impuesto a la renta, ya sea motivado por renta empresarial o ya sea motivado eh, por rentas de trabajo, necesariamente si estos cuentan o tienen ingresos de fuente extranjera, entonces ellos tienen y si han sido sujetos de retenciones en esos países, entonces ello motiva a que se haga uso de la tasa media, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta de que en muchos de los casos podría darse el hecho de que
el límite máximo de la tasa media supere al monto efectivamente pagado por retención en el extranjero. Ante ese caso, si, por ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo acá. Por ejemplo, aquí sale 5.300 cuando acá es 5.129. Profesor, ¿haré uso del monto menor? En este caso, considero que no se va a hacer uso de este monto, no se va a hacer uso del, vamos a decir, del importe resultante en razón de que está superando el monto efectivamente pagado en el exterior. O sea, solamente se hará uso del monto retenido en el extranjero, en este segundo supuesto que hemos considerado, ¿no? Pero en el primer supuesto sí haremos uso o tomaremos en cuenta para efecto de declarar el impuesto a la renta, tratándose de rentas de trabajo, el monto menor, ¿no? Que viene a ser 4.528. Así es, joven. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Vamos al segundo caso, ¿ya? Eso se lo paso a su compañera a su compañero para que los tenga. Segundo caso. Profesor, una consulta, buenas noches. Sí, dígame. Sí, ahí en el primer Excel dice monto de los 5.000, más abajo, por favor. Ya. Los 5.129.59. Dice del impuesto efectivamente pagado en el exterior. Sí, eso es lo que se le retuvo al profesional en el extranjero por brindar una conferencia, se le retuvo, ¿no? Se le aplicó una tasa del 22%, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, Ahí es el tipo de cambio, ¿no? Creo. al tipo de cambio. Lo que se le retuvo es $1.386, al tipo de cambio, 3.71, 5.129. Eso, ahí cuando se usa el tipo de cambio, pero de la compra, no es de la Sí, venta, comúnmente no es de cuando la usamos venta. acá, porque es en el extranjero. Normalmente acá utilizamos Venta. venta o Sí, el ponderado sí. también, ¿no? Para Claro, efecto porque de estamos. declaración anual. Ujú. Así O es. mensual también, cuando hay facturas que son en Ah, dólares, se usa el sí, tipo de cambio venta, pues. de venta, cierto. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta las diferencias en cuanto al tipo de cambio, ¿no? Hay que tener en cuenta también ese aspecto. Así, jóvenes, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para el segundo caso, pero todos los lunes vamos a hacer un caso así novedoso, ¿ya? De unos temas que son interesantes, que en muchos de los casos de repente ustedes a lo largo de los estudios de maestría de repente no lo han utilizado, ¿no? Ya, el próximo lunes vamos a ver otro caso práctico, pero ya no sobre esto. Voy a tratar de hacerlo el caso y se lo voy a enviar a su compañero delegado para que lo tenga, pues. ¿Ya? En cuanto a renta Mande sexo. empresarial, pues. Sí, se lo Sí, envío a su compañero delegado. ¿Ya, jóvenes? ya, ok, listo. Muy bien. Sí, dígame, ¿alguna? Sí, Que en ese cálculo no hay la deducción del 20%. la deducción del 20%. Estamos Sí, solamente haciendo el cálculo de la tasa media. No estamos haciendo, vamos a decir, la presentación de la declaración jurada. ¿Ya? No. ya. Sí, solamente el cálculo de la tasa media, nada más lo estamos haciendo. Si fuese, vamos a decir así, la declaración anual del impuesto a la renta, ahí sí tendríamos que aplicar esos beneficios que le asiste, pues, ¿no? La deducción de las CIE, UITs, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Ya, ok. Gracias. Bien, jóvenes,
nos estamos despidiendo. Ya nos vemos el día miércoles con el siguiente grupo que le toca exponer. ¿Ya? Nos vemos. Ok, Yo le voy a profesor. preparar mañana le preparo el caso de renta empresarial y se los envío, pues, porque este es de renta de trabajo. Pero La igual no puede fórmula, enviar eso. sí, claro, se lo voy a enviar en estos momentos a su compañero delegado, ¿ya? Profesor, ¿me escucha? Sí, claro, sí le escucho. Sí, profesor, de la clase pasada del miércoles, no pude descargar el video.